Hola a todos, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por fin a una nueva reflexión electromagnética. Antes de iniciar el tema y todo lo de siempre, bueno, os pido que me disculpéis un poco por el setup, por el fondo. Obviamente, a ver, sé que no es lo importante, estoy de viaje, se entiende y tal. Siempre intento que esté un poquito decente, pero realmente es que en este apartamento en el que estoy, que es así pequeñín, no hay un fondo mejor. Os he regalado ahí unas camisas, que veáis mis camisas, mi vestuario. Y bueno, un poquito de luz que tenemos aquí. Y detrás, donde veis que está tapada la cortina, pues es que ahí se ven plantas, hay árboles y está guay. Lo que pasa es que justo ahora, como veis, da el sol y me quedo oscurísimo, ¿vale? Si abro ahí me quedo oscurísimo y no me veis bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, como estoy así que me corta el pelo y estoy afeitado, pues intento compensar con mi estado físico que parece un poquito más apurado, pues eso, pues que el setup falle, ¿vale? Otro día, pues cuando tengamos un buen setup de fondo, pues me dejaré la barba y compensaremos para el otro lado desde ahí. Pero hoy pues es lo que hay y tenemos que hacerlo un poco así. Y además no será el único día, porque estaremos aquí, estoy en República Dominicana, como la mayoría de vosotros sabéis, en la zona norte, en Cabarete. No sé si conocéis Cabarete, pero el nombre mola bastante, Cabarete. Es como una zona, el nudo, no, el nudo se llama, no sé cómo se llama, pero es como una zona de República Dominicana en la que se hace mucho kitesurf y surf y tipos de surf de estos que coges una vela o coges la cometa aquella grande o tipos de surf, ¿vale? Y es una zona bastante guapa, o sea, estoy bastante contento porque vine aquí un poco a ciegas y la verdad que la playa que tengo aquí delante está muy chula y me da perfecto para hacer deporte y estoy contento con eso. Así que nada, pues es una zona bastante guapa, no tan masificada como lo debe ser Punta Cana y como ya he contado en algún vídeo, pues es una zona que en el fondo está bastante bien y yo que sé, estoy bastante contento de que la vida me haya traído aquí. Y de esto hablaré, ¿vale? Y de esto hablaré hoy, y hoy hablaremos de esto, de temas de nacionalidades, de temas de lo que pasa cuando estás mucho tiempo viviendo muchas cosas, y ya veréis cómo le vamos a dar mucha profundidad a esto, porque no sé, mola bastante todo lo que estoy pudiendo vivir y el aprendizaje que me estoy cascando, llevando, integrando, es altísimo, es un nivel altísimo. Así que me encanta utilizar estas reflexiones electromagnéticas para compartirlo con vosotros y que, no sé, podamos reflexionar todos juntos y también dar un contenido como único. Pienso que este contenido es único, pienso que normalmente pues todo está hecho un poco como producto para intentar pues vender algo y aquí lo que intentamos es fomentar que a la vida se viene a vivir y que sobre todo, y esto lo tocaré bastante hoy, hay que entender muy bien que para poder vivir como tal hay que entender muchas cosas y hay que ser muy valientes, porque si no, difícil, ¿vale? Así que de eso hablaremos hoy. Lo primero o por donde me gustaría empezar es por algo que me ha preguntado mucha gente. O sea, me lo he guardado porque mucha gente me lo ha preguntado. Me lo he guardado y hoy es el día adecuado para tocar eso, ¿vale? Hay mucha gente. Claro, pongo en contexto, ¿no? Y creo que ya lo voy contando. Yo ahora mismo llevo desde enero, pues del 1 al 8, pues 7, 8 meses viajando. A mí me gusta mucho ver el viaje como. No son vacaciones, repito, esto ya lo repetí alguna vez, pero es importante. No es vacaciones, es viajar, es fluir. Y la base espiritual, la base técnica, la base abstracta de esto es básicamente que entiendo que una mente sutil, que alguien que se está elevando y sutilizando, tiene que abrirse mucho más al cambio. ¿Vale? Entonces yo entendí esto hace un tiempo, la vida me dio la oportunidad. O sea, yo hace años que me muevo mucho, pero no tan internacionalmente. O sea, en los últimos años me he movido más, también hubo la pandemia y todo esto, me he movido más en diferentes como zonas, pero en este caso de España. Y pues como sabéis, el año pasado pues la vida me dio la oportunidad de tomar una decisión y pude tomar este tipo de decisión y ahora, no sé, voy a intentar estar así mucho tiempo, ¿vale? No sé cuánto tiempo porque intento vivir al día, pero voy a intentar estar todo el tiempo que pueda viviendo así y en el cambio y en el movimiento y como se dice mucho aquí, en esta zona, que como digo se hace mucho surf, nos vemos en el viento, ¿no? Pues ser un poco el viento, ser un poco ese viento que se deja llevar y que fluye, pero sin olvidarse de que es importantísimo entender por qué se dan los pasos que se dan. Esto no es un tema, y esto es lo que voy a tocar ahora, esto no es un tema de, venga, estoy zumbado de la vida, soy millonario y venga, me voy a mover por todos lados. No, ¿vale? Como decía, mucha gente me ha preguntado
y o sea, cómo consigues el... Básicamente me preguntan por dinero, ¿vale? En plan, ¿y cómo te financias? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo pagas? ¿Y cómo tal? Lo primero que me gustaría decir, y esto me sale del alma, es que alguien me pregunte eso, que obviamente no es mucha gente respecto al total, pero es bastante gente. O sea, igual me lo han preguntado 15 personas, 18 personas en todo este tiempo. Son pocas respecto a, no sé, a la cantidad de gente que puede llegar a verme, pero es un buen número de gente. Y para mí casi es que es una falta de respeto. Entiendo un poco la pregunta, pero es una falta de respeto porque yo llevo ya bastante tiempo trabajando en sesiones privadas, haciendo un montón de cosas y ganándome la vida por ahí, atreviéndome a compartir mi talento y a que mucha gente, bueno, no mucha, pero un grupillo de gente que está ahí siempre en individuales, en grupales, en el grupo de Aprendiendo a Vivir y en todas estas cosas que hago, pues gente que entiende que yo le puedo servir con mi talento y veo evoluciones, obviamente, y veo muchos recorridos y trabajo con muchas herramientas y con muchas perspectivas, ¿vale? Y entonces, pues eso me da de comer y eso me permite hacer esto, obviamente, ¿vale? Entonces, mi forma de financiarme es esa. Yo no gano muchísimo dinero, pero me da para vivir así y para hacer esto, porque también soy alguien que sabe gestionarlo muy bien y demás. Para mí es muy importante, os digo la verdad, tener tiempo. Tener tiempo me parece mucho más importante que tener dinero. Entonces, si yo tengo el dinero que necesito y además tengo tiempo, pues es que vamos, soy feliz como una perdiz. Esto es una maravilla y estoy encantado, ¿vale? Entonces, lo primero que quería decir era eso. Si puedo hacer esto, obviamente, es porque me puedo financiar gracias a lo que hago y a lo que comparto. Soy alguien que honestamente pienso que he desarrollado muchísimo mi talento, pero no soy alguien al que le guste vender. A mí no me gusta vender. Sé que hay gente, y esto es lo que me pasa, hay gente que resuena conmigo, hay gente que entiende que yo le puedo servir y me consulta y me pregunta, Marc, ¿cómo lo haces? ¿Qué servicios haces? ¿O cómo lo llevas adelante? ¿O si grupal? ¿O si grupo de Telegram? O lo que sea. Yo le intento asesorar. Pero básicamente lo que yo hago, y es una cosa que igual pongo próximamente, es tratar de rediseñar la mente de la gente. Tratar de entenderlos espiritualmente, entender su vida, entender su contexto, entender lo que falla. De esto hablaremos hoy. Y intento diseñar para ese ser humano una mente adecuada. ¿Vale? Decirle lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, todo muy específico, que lo entienda muy claro para que el ser humano, esa persona, entienda cómo lo tiene que hacer, por qué, cuál es el sentido, etcétera, etcétera, que normalmente es muy, 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 muy distinto a lo que nos han educado, ¿vale? Porque en lo que nos han educado es, algo muy, muy limitante, también tocaremos eso. Y yo hago eso, y ese es mi trabajo. Y a partir de aquí, intento, pues, sobre todo, y esto es hacia donde quiero ir, lo que intento es entender, leer la vida, ¿vale? Uso mi talento también, obviamente, para mí. Lo uso más para mí, incluso, ¿vale? Aunque con la gente también, o sea, me entrego al máximo, ¿vale? Pero a lo que voy es que intento leer constantemente la vida, porque es lo que digo, es que la vida no consiste en hacer lo que te han dicho que tienes que hacer, la vida consiste en ir gestionando cada presente, cada situación, tomando decisiones, acertando en esas decisiones e ir avanzando. ¿Vale? Cuando no entendemos esto, nuestra vida se convierte en un bucle. Y ese bucle es una repetición constante con altibajos y que constantemente nos lleva a los mismos sitios. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver si mi vida es un bucle? ¿Vale? ¿Cómo puedo saber si mi vida es un bucle? Muy fácil. Mi vida es un bucle, ¿vale? Porque una cosa es vivir en un bucle y otra cosa es estar tiempo en un sitio haciendo lo que te gusta. Ojo. Porque alguien puede decirme, mira, Marc, es que yo soy un apasionado de esto, vivo aquí, llevo 3 años en un proyecto y estoy encantado. Perfecto. Eso no es estar en un bucle, ¿vale? Eso es que estás consumiendo una realidad y esa realidad es tan apasionante, emocionante y está tan conectada contigo que sigues evolucionando y prosperando en esa realidad. Igual te da para 10 años, para 15, para 20 años, nunca lo sabremos, ¿no? Pero hay realidades, por ejemplo, que te dan para mucho tiempo y realidades que te dan para poco tiempo, ¿vale? Entonces, no es un tema de cuánto tiempo estoy en un sitio, ¿vale? Para entender si estoy o no en un bucle, es tan simple como observarme, analizarme con honestidad y tratar de ver si en periodos de tiempo se repiten los mismos enfados, las mismas frustraciones, las mismas rabias, los mismos altibajos, etc. Es decir, estoy en un bucle cuando mis sistemas emocionales se repiten, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirlo así, muy fácil. Estás en un trabajo,
Hay momentos en los que en ese trabajo estás a gusto, pero hay momentos en los que piensas en dejarlo, estás mal, estás harto, lo que sea. Imagínate que llevas 3 meses trabajando ahí, 3 meses o 8 meses, me da igual, ¿vale? Y en un momento dado hay una semana, 2, 3 semanas en las que estás como en una situación de, uff, es que quiero dejar este trabajo, es que no me gusta, es que mi jefe, es que no soporta a este compañero, etcétera, ¿vale? La primera vez no es bucle, ¿vale? La primera vez que te ocurre, la intentas analizar y no es bucle, porque es la primera vez, ¿no? Has llegado, yo qué sé, al tiempo que sea, a los 8 meses, y sientes un desgaste, y sientes un cansancio, y sientes un todo eso, ¿vale? La primera vez no es bucle, tienes que intentar ver si puedes poner una solución, analizarlo, reflexionar y tratar de, pues, entender que tu mente emocionalmente te está avisando, ¿vale? Para decirte, hey, cuidado, que aquí puede haber un bucle, ¿vale? Lo vemos con emociones de las que solemos decir que son negativas, ¿vale? Entonces, cuando entra ese tipo de emoción, ese tipo de frustración, ese tipo de rabia, etcétera, cuidado. Porque eso, básicamente, lo que tenemos que entender es que ese tipo de emociones negativas, entre comillas, no es que sean negativas como tal, porque nos permiten interpretar la realidad. Es decir, si yo me enfado con alguien o siento una frustración, eso me está diciendo algo. Y entonces, si lo sé leer, me está dando una información que si no tuviera esa emoción negativa no sabría, ¿vale? Y bebo. Y bebo que vamos a ir con intensidad. ¡Oh, qué rico! Entonces, la primera vez que yo tengo esa percepción de esa emoción, intento gestionarlo. Porque a lo mejor simplemente, yo qué sé, es una semana que estoy trabajando con alguien que no me llevo bien, pero luego trabajo menos. O simplemente es que mi jefe está pasando un mal momento y lo está pagando con los empleados, pero se le va a ir. O simplemente es que, yo qué sé, me está tocando un momento del año en el que tengo que hacer un trabajo específico que me gusta menos que el que hago normalmente, ¿vale? Entonces, eso simplemente se trabaja, se gestiona, se mira cómo puedes gestionarlo mejor, como digo, herramientas, perspectivas, formas de trabajo, mente desarrollada, etcétera, y lo haces. El problema llega cuando eso se repite. Y a lo mejor se da en un momento, a los 8 meses, estás 2 meses que aguantas más o menos, pero a los 2 meses otra vez. Y luego aguantas un tiempo, 3 meses, un mes, 4 meses y otra vez. ¿Vale? Cuando esas emociones negativas, vamos a decirlo así, se repiten 3 veces, es bucle. ¿Vale? ¿Qué te está diciendo la vida? Te está diciendo que tu sistema mental, emocional, ¿vale? Está todo el rato chocándose con la misma pared, ¿vale? Y has intentado trabajar, pero aunque trabajes, te estás chocando con la misma pared. ¿Por qué? Porque seguramente necesitas un cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no sabemos, o sea, muchas veces no, la mayoría de gente normalmente no sabe gestionar eso. Porque no nos ha enseñado nadie, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que terminamos viéndonos emperrados en mantenernos ahí como sea y no nos damos cuenta de que la vida no va de eso. De que la vida va de que si a ti te está pasando eso, es por algo. Y eres tú el que tiene que analizar por qué y eres tú el que tiene que aceptar y ser responsable de lo que eres y tomar cartas en el asunto. Y ahí hay muchos modelos de cambio. O sea, no es, venga, lo dejo todo y adiós. No, hay muchos modelos de cambio. ¿Vale? Desde un cambio parcial, laboral, por ejemplo, persona que trabaja de mañana que pase a trabajar de tarde, a ver qué pasa. Reducción de horas, ampliación de responsabilidades, hay muchas posibilidades. Pero si llega un momento en el que tú asumes que eso es así y como que lo das por hecho, como que eso forma parte de la vida, como que enfadarte de vez en cuando forma parte de la vida, es normal y tal, estás en un bucle, ¿vale? Y digo, la mayoría de gente está en un bucle, en muchos bucles, porque hay bucles en cuanto a lo laboral, hay bucles en cuanto a las relaciones, hay bucles en cuanto a estar viviendo demasiado tiempo en un sitio, tanto en una casa como en un pueblo, como en un país, si queréis. Bucles en cuanto a las amistades, bucles en cuanto a la familia, bucles en cuanto a crisis de que no nos sentimos realizados, bucles en cuanto a lo espiritual en el sentido de la felicidad, por ejemplo. Hay un montón de bucles. Hay un montón de motivos por lo que puedes ver en ti emociones de estas que llamamos negativas, que se repiten todo el rato por lo mismo. ¿Qué pasa? Que si esto no lo entendemos, ese tipo de emoción nos enferma. Con el tiempo nos enferma. ¿Y de qué nos sirve vivir en la enfermedad? De nada. En realidad de nada. ¿Vale? Lo que pasa es que hay tan poca gente que atiende este tipo de cosas todavía que, claro, creemos que es lo normal y creemos que es lo típico. Y claro, cuando sales un poco de todo eso te das cuenta del grado de enfermedad que hay en el mundo. O sea, es un nivel altísimo de enfermedad, de empastillamientos, de tratamientos y de, bueno, y de loquero, porque esto es un loquero. Como se dice aquí en República Dominicana, aquí está todo el mundo chuki,
¿vale? Está todo el mundo chuki, que significa que está todo el mundo para allá, ¿vale? Tan chuki. Y eso es así. ¿Qué pasa? Que cuando estás ahí hay una inercia energética que hace que cómo te vas a ir, cómo te vas a mover, cómo vas a hacer la transición. Claro, porque todo empuja, todo te mete una presión. Porque es como si 100 personas estuvieran haciendo lo mismo y tú eres la única que está atreviéndose a hacer algo diferente. Entonces, claro, te sientes observado, presionado, como con el deseo externo de que te equivoques, de que falles, de que te des cuenta de que te tienes que quedar como estás, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil, sobre todo al principio es muy difícil. Pero tenemos que saber y entender que cuando nos mantenemos donde estamos, solo estamos llamando a la enfermedad y a tirar nuestra vida, básicamente. ¿Tiene sentido que mucha gente esté así? Sí, porque al final esto es evolutivo, no podemos esperar que el ser humano pase de matarse en guerras a de repente ser súper consciente y gestionar emocionalmente de coña, ¿vale? Pero sí que a nivel individual, si tú estás en situaciones de estas, es que honestamente no sé qué haces si no lo trabajas. O sea, es que hay que trabajarlo 100%. Porque a la que se trabaja, te cambia la mentalidad y cuando te cambia la mentalidad, lo que no entendemos del cambio de mentalidad es que vemos las cosas distinto. Es decir, lo que ahora ves negro, con un cambio de mentalidad correcto, lo ves de puta madre de aquí a un mes. ¿Vale? Y entiendes cosas que hoy no entiendes. ¿Vale? Es como vivir con una aguja pinchada en el brazo. O sea, si estás viviendo con una aguja pinchada en el brazo, pues te duele el brazo y te duele la vida todo el rato, porque acabas harto. Entonces vives con una aguja pinchada y es como, claro, te acostumbras a vivir así y dices, joder, vaya mierda la vida, qué duro es esto, a ver si cambia algo, a ver si los políticos, a ver si... ¿Vale? Pero claro, cuando alguien te dice, hey, que solo es una aguja que tienes pinchada en el brazo, que te la quitas y ya está. Entonces te quitas la aguja, cambias un poco la perspectiva mental, te pones a currar a nivel interno y ya, como ya te has quitado la aguja, ya dices, bueno, pues si es que no está tan mal. Era yo que tenía una aguja clavada, ¿me explico? Entonces es algo que, bueno, pues todavía cuesta, pero honestamente, el que no entienda esto y no se trabaje, yo soy muy claro, está tirando su vida. Yo soy muy claro, o sea, o dicho de otro modo, su vida no sirve para él o para ella, su vida sirve para el sistema y su vida sirve para algo que lo está dominando, no sirve para él mismo, porque estamos aquí para vivir y para jugar al juego de la vida, no estamos aquí para quedarnos en un sitio clavados y ser energía que está en movimiento, pero no movernos, ¿me explico? Entonces, explicando esto y cogiendo lo de antes del dinero, que la gente tal y cómo te financias, que hay mucha gente preocupada con eso, lo primero que me gustaría deciros es que esto que estoy haciendo, que he explicado ya un poco, ¿vale? Que llevo 7 meses y estamos mirando, ahora iremos a Tenerife en septiembre y luego no sé dónde iré, pero me moveré bastante, creo. Aunque parezca una locura, y esto lo voy a explicar, no depende en absoluto del dinero, ¿vale? O sea, eso forma parte del engaño colectivo. O sea, la gente automáticamente ve que viajas o ve que te mueves o ve que, yo qué sé, que estás en playas guapísimas, automáticamente piensa, uy, este tiene dinero o este maneja pasta o este tal, ¿vale? Y ya sabéis que yo soy muy claro siempre. Esto no tiene nada que ver con dinero. Ya, pero si no, no tiene nada que ver con dinero. Y lo voy a explicar de una forma en la que se va a entender. Yo ahora me cojo a un grupo de gente, ¿vale? Por separado. Me cojo 20 personas por separado. 20 personas random de la realidad, ¿vale? 20 personas que puedan decir, me gustaría vivir así, me gustaría... Vamos a imaginarlo, ¿vale? Mi vida es una vida en movimiento, es una vida en la que voy cambiando de apartamento ahora mismo, en la que voy cambiando socialmente, en la que estoy solo, conociendo gente, sí, pero estoy solo, ¿vale? Entonces, hay que saber gestionarla, ¿vale? Hay que saber gestionar estar solo y moverse y vivir en incertidumbre constante, ¿me explico? Entonces, como decía, yo cojo 20 personas que puedan pensar que, yo qué sé, que me gustaría tal, no sé qué, no sé cuánto, pero el dinero, pero el dinero, pero el dinero, ¿vale? Imagínate que yo a esas personas, a cada una de ellas, le doy, qué sé yo, vamos a poner una cifra interesante. Le doy 50.000 euros, ¿vale? 50.000 euros. Yo cojo a cada una de esas personas y le digo, toma, 50.000 euros. Lo que tienes en el banco más 50.000 euros que te doy, ¿vale? Que es evidente que con 50.000 euros tú puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Yo con 50.000 euros, si pensara así y dijera, mira, pues voy a tener 50.000 euros y no voy a tener más ingresos, no sé, seguro que si me apaño bien, 3 años, no sé si 4, pero 3 años, vamos a poner 3 años, me los pego así, ¿vale? No viajando cada semana o no moviéndome en avión cada semana, pero ¿me entendéis? En este tipo de vida, con 50.000 euros, 3 años, me los puedo tirar, ¿vale? Vamos a poner 3 años.
O sea, que 3 años te da para mucho, ¿me explico? Que no son 2.000 euros, no son 3.000 euros, son 50.000. Yo os puedo asegurar que a 20 personas yo le doy 50.000 euros, yendo en serio, ¿eh? O sea, imaginando que es real, no imaginando el supuesto y tú te lo imaginas en el sofá de tu casa, no, no. Imaginamos que es real, toma, 50.000 euros los tiene. Y le digo, hazlo. Y os puedo asegurar que la mayoría de esa gente, por no decir toda, no lo hace. Y os voy a explicar por qué. Porque no es un tema de dinero, es un tema de confort, de seguridad y sobre todo, porque esto está relacionado, mental, de fuerza mental, de gestión mental. Porque si yo le doy 50.000 euros a esa gente, el problema que van a tener, ¿vale? Es que, vale, van a tener el dinero, pero ¿cómo van a dejar a esa persona con la que están? O sea, ¿cómo van a dejar el apartamento que están pagando, que tienen una hipoteca, o lo tienen que alquilar, pero están los alquileres que a lo mejor no lo alquilan, o quién lo va a gestionar? ¿O cómo va a dejar el trabajo? Hostia, claro, me das 50.000 euros, pero claro, si tengo que hacer esa vida, tengo que dejar mi trabajo, ¿no? Y claro, si dejo mi trabajo, ¿qué haré en el futuro? O, joder, pero es que estaré muy lejos de mi familia. Y claro, es que, bueno, puedo hablar con mis padres por videollamada, pero claro, si me tengo que pasar meses fuera de casa tan lejos, pues claro, no veré a mi familia, ¿vale? O cualquier cosa de estas. O sea, lo que le va a pasar a esa persona es que al final no se va a mover. Por más que yo le dé 50.000. Y no quiero poner 10 millones de euros porque me parece un ejemplo irreal, ¿vale? Pero 50.000 euros, yo no tengo 50.000 euros, por ejemplo. Yo no tengo ahorrados 50.000 euros. ¿Me explico? Entonces es un dinero que te puede servir para esto, ¿no? Está clarísimo. Entonces, yo puedo aseguraros que la mayoría de gente cogería el dinero, lo metería en el banco y haría la misma vida que está haciendo. Si acaso a lo mejor se compra un coche, o se compra algún capricho, o se toma un año un poquito más relajado y sale un poquito más a restaurantes o lo que sea, pero hace prácticamente exactamente la misma vida. ¿Por qué? Porque no es un tema de dinero. Estamos programados para creer que es dinero, pero no es dinero, es mente. Porque yo os digo una cosa, cualquiera de estas personas, ¿vale? Yo no digo ya a lo mejor tú en concreto, que a lo mejor eres alguien como con mucha gestión, tal, no sé cuántos, ¿vale? Que habría que verte, ¿eh? Habría que verte. Pero yo digo el grueso, el gran grueso, ya no la gente Matrix, el gran grueso, no se movería. Porque lo que le pasaría, ya te lo adelanto, es que en cuanto dijera, vale, dejo todo entre comillas y me voy por ahí, lo que le pasaría es que no entendería realmente lo que está haciendo. Podría pensarlo desde, vale, me voy de vacaciones, o me voy a un país que siempre he querido estar en ese país, ¿vale? Y a lo mejor las primeras semanas, el primer mes, los primeros 2 meses, oye, lo lleva bien, ¿vale? Pero si no hay una gestión psicológica, lo que le va a pasar es que va a empezar a ver cómo baja el dinero, cómo no tiene ingresos, cómo a lo mejor no encuentra trabajo más, ¿vale? Como a lo mejor se siente muy solo, como a lo mejor no sabe realmente, ya una vez ha hecho las cosas que quería hacer, no sabe hacia dónde tirar, ¿vale? No sabe sostener en los malos momentos, en los momentos difíciles, de crisis, de dificultades, de que se pincha una rueda, de que el otro día un motorista se quedó sin gasolina a medio viaje y te ves en la noche amenazado por gente que va pasando que no sabe si lleva navaja o no, ¿vale? Cosas de estas que ocurren, ¿vale? ¿Me explico? Lo que pasaría es que no nos damos cuenta, pero nuestra mente no sabría qué hacer con tanta libertad. La mayoría de gente vive en la pura esclavitud. Esclavitud emocional, esclavitud laboral, esclavitud económica, esclavitud social, esclavitud egoica. Entonces, cuando tú tienes excesiva libertad y no la sabes gestionar, te destruye, te mata, vamos, es durísima, te mata. Y os lo dice alguien que lo ha podido experimentar esto bastante. O sea, cuando tú no sabes realmente lo que estás haciendo en un sitio, por más dinero que tengas, te puedes perder, pero con una facilidad. O sea, si yo te dijera, no, mira, es que si te vas te tienes que estar un año, por ahí, te tienes que estar un año lejos. Es que te puedes perder con una facilidad y volverte loco con una facilidad que a veces no lo vemos, ¿vale? Entonces, como digo, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de mente. Es una cuestión de tener la capacidad mental para poder gestionarse en estos niveles de libertad, de incertidumbre, de propósito espiritual, de entender qué te pide cada sitio, qué te pide cada situación, de saber resolverlas, de saber comunicarte con gente que muchas veces no te va a entender, etcétera, ¿vale? Y siempre lo digo, para poder trabajarse a estos niveles, repito, no es un tema de dinero, es un tema de ir trabajando la mente para que nos dé. Es un tema de poco a poco ir entrando en ese juego de la vida, en esa dinámica, en esa capacidad para poder depender de mí mismo, ¿vale? Entonces,
no es, cogería el dinero y me iría. No, es un tema de, es que no importa el dinero. Tú tienes el dinero que necesitas para dar el siguiente paso. Yo siempre digo eso. ¿Vale? Tienes el dinero que tienes por algo. Porque has atraído esa cantidad económica. Y está perfecta. No tienes que tener más, no tienes que tener menos. Es lo que tienes. Con lo que tienes, está todo perfecto. Y a partir de ahí lo que tienes que entender es que esto es un juego de gestión de tu realidad. Económico y todos los niveles. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cuando uno va pudiendo desarrollar esa gestión, va pudiendo vivir. Y entonces puede pasar, pues como os digo, yo no he pensado hace 3 meses, no, mira, me voy a ir a República Dominicana en agosto porque es una maravilla, me voy a hacer fotitos, me voy a poner moreno, playita, coco, palmerita y ole. No, yo me he dejado llevar. Yo simplemente voy tomando decisiones y las decisiones me han llegado aquí. Entiendo por qué, desde un campo muy, muy abstracto, entiendo por qué, entiendo qué hago aquí y lo que trato es de tomar decisiones para ir viviendo en el día a día. Ya está, básicamente. Y a eso se aprende cuando uno va manejando las cosas cada vez mejor. Porque vamos, yo he visto gente irse del país, ir a trabajar a otro sitio y demás y hundirse emocionalmente. Y verse hundida y medicándose, me explico. O sea que, y con trabajo y con relaciones familiares y con pareja y con todo, hundirse. ¿Me explico? Entonces es un tema mental, siempre es un tema mental, ¿vale? Si entramos a nivel económico, honestamente, es que no es un tema económico, pero obviamente si alguien me dice que yo tengo 5 euros en el banco, pues yo le diría a esa persona, pues oye, no es tan difícil trabajar para tener 2.000 euros en el banco. No es tan difícil, ¿vale? Igual te toma tiempo si vas a ese ritmo, pero no es tan difícil, ¿vale? Y os digo, con 2.000 euros, con 3.000 euros uno puede lanzarse. Y luego improvisar. Yo he visto muchas opciones, por ejemplo, opciones laborales, yo he visto un montón de opciones laborales. Porque si uno lo ve con su mente, lo entiende. O sea, si uno va con la mente cerrada, no las ve. Pero si uno va con la mente abierta y ve oportunidades, porque tiene la claridad para verlas, ve opciones laborales. Yo las he visto, lo que pasa es que yo ya tengo lo mío y estoy desarrollando lo mío y creciendo lo mío, ¿vale? Pero si yo en un momento dado tuviera que hacer alguna cosa por el camino, porque lo que sea, yo he visto que hay esas opciones y que se pueden llevar a cabo. No sé si se está ralentizando esto. No sé si la grabación se ralentiza. Voy a cerrar alguna cosa. Un segundo, chicos. Claro, voy a quitar el internet, que no me hace falta. Aquí. Espero que no se haya ralentizado mucho. A ver. No, yo creo que está bien. Vale, yo creo que está más o menos bien. Es que este programa con el que grabo a veces se sobrecarga un poco, no sé por qué, y bueno, pues ya está. Yo creo que podemos seguir así y ya luego miraré cómo ha quedado, ¿vale? Luego un poco aprovecho. Entonces, entendiendo lo dicho, yo quiero explicaros una rama de esto. Hay una rama que yo es la que vi el otro día y digo, voy a hacer un vídeo hablando de esto, ¿vale? Y quiero explicaros una rama de esto, porque aquí hay muchísimas ramas, ¿vale? Pero esta creo que es muy importante. Y es la rama de la pertenencia a, del origen, ¿vale? Del lugar de nacimiento, de la nacionalidad, todo esto, ¿vale? Y quiero que penséis lo siguiente. Cada uno de nosotros ha nacido en un sitio concreto, ¿vale? Vamos a pensar en el pueblo en el que hemos nacido, en la ciudad, me da igual, ¿vale? Esa ciudad te atribuye una nacionalidad, te atribuye una cultura, una lengua, un lenguaje también, una forma de obrar, y te atribuye una sensación de que perteneces a ese sitio. ¿Me explico? Por ejemplo, si nos pensamos con 12 años, con 10, con 14 años, nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar de exploración, nuestro lugar de movimiento es nuestro pueblo o ciudad o nuestro barrio, ¿me explico? Porque, bueno, cuando somos niños, por ejemplo, dependemos de nuestros padres y donde vamos a pasar más tiempo es en la zona en la que vivimos. Normalmente, aunque nos saquen de vez en cuando a pasear o por ahí, nuestra sensación de hogar, de casa, de sitio seguro es el barrio, el pueblo, la zona en la que estamos, ¿me explico? Y eso, por sí mismo, lo que hace es que integremos unos hábitos culturales, como decía, y de comportamiento muy concretos. Porque en función del barrio en el que crezcas, en función de su estatus económico, por ejemplo, influye muchísimo. No es lo mismo ir a un colegio público lleno hoy en día de inmigrantes, por ejemplo, que esto se critica mucho, a ir a un colegio privado y religioso. No es lo mismo. No significa lo mismo, no te relacionas igual, ¿vale? Porque hay gente que te va a ver desde esa posición, o te vas a ver desde ese complejo, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Entonces,
todo eso nos marca a muchos niveles. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando, o nos obliga a desarrollar un ego, una identidad relativa a la supervivencia social en ese lugar. Para triunfar, entre comillas, en ese lugar, no es lo mismo lo que tengo que hacer que si tuviera que triunfar en otro lado. ¿Me explico? Es muy importante entender esto. Por ejemplo, si yo soy catalán, que yo pues nací en Cataluña, y yo con 14 o 15 años me voy a vivir a Andalucía, por ejemplo, ¿qué me va a pasar? Que mi acento va a ser raro, por ejemplo. Ahí los andaluces tienen un acento muy distinto. Y a lo mejor se ríen de mí por mi acento. Entonces, ¿qué hago con 14 años? ¿Me adapto a ese acento y cojo un poquito de andaluz o no? Pero, como digo, en Cataluña nadie se va a fijar en mi acento. Voy a poder sobrevivir con mi acento, con mi forma de hablar, pero si yo me voy a Andalucía, igual se ríen de mí y eso me genera, yo qué sé, un complejo de la hostia y empiezo a sentirme mal conmigo mismo y empiezo a comer panteras rosas y me empieza, no sé, a perder la salud y empiezo a entrar en una situación traumática importante, qué sé yo. ¿Me explico? Entonces, nuestra psique se desarrolla en base a eso. Por eso, por ejemplo, si a un niño lo cambias de colegio, si está bien en ese colegio y tiene amigos, pues le va a costar muchísimo. ¿Vale? ¿Por qué le va a costar muchísimo? Porque ya ha hecho un ego, ya ha generado un ego que se ha arraigado en la supervivencia en ese colegio, con esos amigos y con esa gente. Ya lo conoce, ya se lo sabe. Ahora que lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido adaptarse a eso y acomodarse ahí, porque el ego lo que busca es ese acomodo, ¡pam! Lo cambias. Es algo que puede ser muy positivo, ¿vale? Pero a nivel de ese chaval te va a patalear, ¿vale? Normalmente te va a patalear porque no se va a querer ir. ¿Me explico? Entonces, eso, si no lo trabajamos, si no lo entendemos profundamente, nos va a marcar de por vida. Porque ahora me voy a nivel nacional. Claro, yo soy, vamos a coger España en este caso, ¿vale? Que es mi caso. Yo soy español, ¿no? O pone, en el DNI pone que soy español. Y entonces, yo, si lo piensas, por cómo está montado el tinglao, yo donde puedo estar siempre es en España. Ahora mismo yo lo estoy viviendo, por eso lo comparto, porque tú te vas a otro país y dependes de la visa. Yo aquí en República Dominicana puedo estar un mes. Voy a estar un poco más y me va a costar dinero, ¿me explico? Puedo salir y volver a entrar, pero entendedme, no mola nada vivir en un sitio. Imaginaos que me quedo aquí vivir 5 años, no pido nada y tengo que estar cada mes saliendo y entrando. Entonces, por como está montado el tinglao, yo soy español, tengo carnet de identidad español, puedo vivir en España el tiempo que quiera, pero en otro país no. ¿Me explico? O en otro país tengo que tener papeles, o me van a controlar de alguna manera, a lo mejor en la Unión Europea no tanto, pero ¿me entendéis? No es igual. No es lo mismo. Laboralmente no es lo mismo que me contraten en España que en Francia, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Vale? A nivel sentimental, patriótico, lo mismo. Siento los colores de España o la cultura de España, o voy con España, o no sé, me gusta poner en el balcón la bandera de España, qué sé yo. ¿Vale? Pensarlo a nivel, ahora estamos viendo las Olimpiadas, ¿no? Están habiendo las Olimpiadas. Pues a ese nivel es competencias. ¿Con qué país va a ir la persona que lo ve? Pues normalmente va a ir con el país del que es, ¿me explico? Y se va a alegrar cuando su país o el participante o el deportista de su país gane el oro, ¿me explico? No se va a alegrar cuando no lo gana, ¿me explico? Entonces eso nos influye y nos marca de por vida. Si os fijáis, esto al principio nos pasa con nuestro barrio, con nuestro pueblo. Somos de ese lugar, nos sentimos de ahí, se arraiga en nosotros. Luego puede pasar con el país, luego con el continente, si me apuras, ¿vale? No tanto con el continente. Pero el barrio, la zona, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que jugaba fútbol y en mi ciudad había 3 equipos de la ciudad, ¿no? Estaba la Peña del Barcelona, la Peña del Recreativa, me acuerdo que era, y el equipo de la ciudad, ¿vale? Entonces, el del Barça, el de Alternativo y el de la ciudad, 3. Cuando jugábamos entre nosotros, o sea, había una era derbi, era una crispación tremenda. Y tú ibas con tu equipo. Los 3 eran de la misma ciudad, que era una ciudad pequeña, pero tú ibas con tu equipo contra el otro, que eran de tu misma ciudad. Eran chavales que iban al colegio contigo a veces o que los conocías de jugar a fútbol en la calle o lo que fuera, ¿me explico? Y entonces eso te marcaba. Y yo me acuerdo una vez que estaba jugando un partido de estos con 13, 14 años y se empezaron a dar de hostias en la grada. Me acuerdo perfectamente que no sé qué pasó, que se paró el partido porque se empezaron a pegar la gente en la grada. Gente que se conoce, del mismo pueblo, de la misma ciudad. Pero por esa cosa de, fijaos, de esa crispación. A lo mejor a ti y a mí no nos pasa, pero hay gente a la que le pasa y le influye y le marca. Entonces, como decía, yo a lo largo de estos meses, piensa que yo he vivido mucho tiempo fuera de España, ¿vale? Y he vivido en Granada, por ejemplo, estuve viviendo 3 años, o sea que no he estado siempre en el mismo sitio en España.
Pero ahora, al concatenar tantos sitios, tantas experiencias y tantas cosas, porque cuando he vivido fuera de España he estado más, como decía al principio, en un bucle, entre comillas, he estado, bueno, en proyectos, pero bueno, he estado más parado, vamos a decirlo así, ¿vale? No me he movido de donde estaba. Ahora que he podido moverme bastante, lo que me doy cuenta es que se me va eso. Es decir, yo nunca me he sentido español como tal, porque yo siempre veo que yo soy del planeta Tierra, nací aquí, el planeta es para todos y está abierto. Esa es mi mentalidad, como seguramente será la de la mayoría de gente que me esté escuchando. Pero hay mucha gente que no lo ve así, ¿me explico? Entonces, cuando puedes vivir esto que yo he vivido, lo que estoy empezando a vivir, y es la hostia, es como si mi corralito de movimiento, ¿vale? Ya no fuera simplemente mi país, mi barrio, mi zona, sino que mi corralito de movimiento, mi jardín, y se me va a apagar el micrófono, pero voy a terminar ya, creo que ya estamos a punto de acabar, ¿vale? Hostia, se me está poniendo en rojo y me preocupo, ¿vale? Ahora mismo yo estoy sintiendo que mi campo de movimiento claro es el planeta. De hecho, seguramente me voy para... No lo sé aún, no lo sé aún, ¿vale? No me quiero adelantar, porque es que aún no lo sé. Pero puede ser que me vaya para Asia, ¿vale? En octubre, noviembre. O sea, que ahora estoy en Latinoamérica, vengo de Europa, me voy para Asia. ¿Me explico? O sea, es como que mi territorio ya no es ciudades, barrios o dentro de mi país. Mi territorio ya es el planeta Tierra. ¿Qué ocurre? Que eso me ha dado una sensación, una percepción nueva que me parece maravillosa, que es que realmente haces el mundo pequeño en ti. Es decir, cuando tú no te mueves de un sitio, sobre todo si eres alguien que ha estado siempre en el mismo pueblo, no tienes una visión panorámica o holística de esto. Es muy difícil y es algo que no se percibe a simple vista, tienes que poder experimentarlo y contrastarlo, ¿vale? Si yo ahora me encuentro una persona de pueblo, igual me dice, no, no, yo tengo una visión muy abierta, yo tengo una visión muy clara, sí, pero no te mueves de tu pueblo. Por algo, tu mente te empuja a siempre todas las decisiones que tomas que sean en tu pueblo, ¿vale? Por eso digo, una persona que tiene el ego ya un poquito ahí viciado, no lo va a ver, porque no se da cuenta de que todos los caminos le llevan al mismo sitio. Esto lo ves cuando realmente estás abierto a que el día de mañana, si tienes que recorrer 15.000 kilómetros para vivir en otro país, lo haces, ¿vale? No te apegas a los sitios, no te sientes de un lugar y ya está. Simplemente entiendes que cada contexto de cada realidad se juega, se vive, se consume y a otra cosa, ¿vale? Entonces es algo que me está aportando muchísimo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, como ya sabréis, seguramente, dejas de pensar en hogar en relación a un lugar físico. Es decir, mi hogar ya no es un origen concreto o un pueblo o una casa. Mi hogar es el lugar en el que estoy en este momento o yo mismo. O sea, a mí me gusta mucho pensar que mi hogar soy yo. Entonces, mi casa soy yo. Y si estoy conmigo, conectado conmigo, sentiré que estoy en el hogar. Que es una sensación bonita de tranquilidad, ¿vale? Pues la he intentado trasladar a mí mismo. Entonces yo digo, bueno, no, mi hogar soy yo. Si yo estoy equilibrado, si estoy como debo estar, si estoy conectado, si estoy trabajando, si estoy creciendo, mi hogar soy yo. Y mientras esté conmigo, aunque mañana esté en una habitación un poco chunga, o en un apartamento, o en una situación, en un autobús perdido 6 horas, mi hogar seré yo. Y como yo soy mi hogar, me quedo tranquilo con eso. ¿Me explico? Así que eso es ya, para empezar, es algo que ganas cuando eres capaz de hacer esto. Y luego, como digo, al quitarte esa identidad nacionalista, no nacionalista del origen, vamos a decirlo así mejor, que me gusta más, ¿vale? Claro, de repente, obviamente, no vas con España en las Olimpiadas, obviamente, si te gusta, pues igual tiras un poco, pero me explico, te da igual. Te da igual si ganan, si pierden, si van mejor o van peor, te da igual. Porque entiendes que la humanidad es global, no es un país o otro país, ¿me explico? Y para mi gusto, lo que te da es una apertura mental en cuanto a la humanidad, como decía, muy grande. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a este respecto, que he notado mucho esto, ¿vale? He notado mucho esto, a pesar de que, como digo, he ido fuera, pero, hostia, lo he notado mucho. El darte cuenta de que puedes moverte por el mundo, claro, te otorga un nivel de libertad hiper grande y te permite constantemente vivir diferentes realidades bastante distintas de las que habría en tu pueblo, de un barrio a otro, por ejemplo, ¿vale? Y ves claramente y constantemente, es una cosa que es importantísima, que la vida cambia en segundos. Es decir, que tú estás ahora en un sitio y crees que está la cosa complicada o crees que no es el sitio ideal, tal, lo que quieras. Pero sabes que en una semana, en mes y medio, vas a otro. Y en ese otro es otro mundo. ¿Vale? Por ejemplo, si tú estás viviendo siempre en un sitio, en ese bucle, como digo,
tu mente se hace una idea de la realidad muy sesgada por eso. Entonces tú vas a pensar en la vida como, de algún modo, lo que ves en esa realidad, porque es tu realidad. Entonces no te das cuenta de que realmente la realidad que estás viendo no es objetivamente cierta. Simplemente la estás viendo desde tu posición. En este caso, por ejemplo, en el que yo he podido estar en muchos sitios distintos ya, te das cuenta de cuánto influye cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de apartamento, cambiar de barrio. ¿Cuánto influye? Influye muchísimo, una barbaridad. Y te das cuenta de que cada cambio a ese nivel te hace ver las cosas distintas. Hay cosas que no las ves distintas, obviamente, pero hay muchas que sí. Y entonces, como que la sensación que tengo es que tengo que acumular muchas experiencias para poder hacerme una idea realista de la vida, de la sociedad, de la humanidad, del mundo, etcétera, etcétera. Pero que es algo que si no te mueves, y no hablo de ir de vacaciones, porque yendo de vacaciones no vas a eso. Hablo de intentar vivir en los sitios, ¿vale? Porque cuando tú vas de vacaciones, no vives como vives cuando estás en tu casa. Es una manera de vivir completamente distinta. O sea, eres consciente de que estás de vacaciones, ¿vale? Entonces, aquí especifico que esto es vivir. Es, entre comillas, creerte que vives en el lugar en el que estás y que te vas a quedar ahí el tiempo que sea necesario, ¿me explico? Para poder llegar a este tipo de visión. Y entonces, como digo, te abre muchísimo la visión de la vida, de la realidad, y te hace ver que los caminos o las soluciones o el siguiente paso está a la vuelta de la esquina. Quiero decir, es simplemente entender ciertas cosas y cambiar de lugar, ya está. Y tienes una nueva oportunidad, una nueva aventura, una nueva experiencia, un nuevo reto, etcétera, etcétera. Eso es algo que cuando yo miro en mi vida que estuve más tiempo en un sitio, es muy difícil de ver, ¿vale? Solo lo ves cuando puedes hacer este tipo de cosas. Y entonces, claro, cuando vives eso, te va encerrando la realidad, te va presionando, te va generando esa zona de confort que no es solo nuestra mente la que busca el confort, sino que todo el entorno nos presiona inconscientemente. Porque cada persona intenta aparentar una serie de cosas que te influyen y esas cosas que te influyen en tu mente y eso hace que tú finalmente veas la realidad de una determinada manera, ¿vale? Porque cuando decimos aquello de es que la gente es así o es que la gente es asá, no es la gente del mundo, es la gente que vemos, es la gente que percibimos, es la gente que estamos habituados a observar. Pero claro, cuando cambias de país, cuando cambias de barrios, cuando cambias de sociedades, la gente, el concepto de la gente se amplía porque ves comportamientos súper distintos. ¿Me explico? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Se amplía muchísimo. La visión del mundo se amplía muchísimo. La idea que tú tienes de un país, la idea que tú tienes de una ciudad, siempre es distinta a la que tenías. Cuando lo ves y cuando lo visitas y cuando lo vives, siempre es distinto a la idea que tenías. Y eso te hace ver toda la distorsión que hay en tu mente, que está ahí, que parece que no exista, pero tu mente crea algo de un país y no lo ha visto y no lo ha vivido. Y hasta que no lo vayas a vivir no vas a saber realmente cómo se vive ahí. Y tienes que ir sin prejuicios y tienes que ir a vivirlo de una manera objetiva, neutra, equilibrada. Porque si vas con un prejuicio no lo vas a vivir de una manera neutra. ¿Me explico? Entonces, me parece que todo esto es muy importante. Y es algo que yo creo que puede motivar mucho en el sentido de que la vida es eso, el videojuego es esto. Estoy intentando vivir el videojuego en modo pro absoluto extremo, ¿vale? Y claro, me está dando resultado. ¿Por qué? Porque se están abriendo como lugares de mi mente que no se podían abrir. Yo hace un año estaba muy bien, hace un año estaba a gusto, estaba disfrutando, estaba haciendo otra cosa, sí, pero me doy cuenta, hace un año yo no podía acceder a lugares de la mente a los que sí estoy pudiendo acceder ahora. Porque es como si en ese momento solo pudiera escuchar un tipo de música. Vamos a pensarlo así. Y ahora pudiera estar escuchando diferentes tipos de música que impactan con diferentes lugares de mi mente, que excitan diferentes neuronas o agentes sensitivos y hacen automáticamente que se generen nuevas visiones y nuevos caminos y nuevos campos eléctricos, electromagnéticos en mí que el año pasado, estando en un sitio, por ejemplo, no podían darse. Se podían dar otros, sí, pero no estos. Entonces, cuando tú vas pudiendo conectar con diferentes cosas, lo que te abre la mente es una barbaridad. Por eso yo digo, no hay momento malo, y con esto terminamos, que se me apaga ya el audio, sí. No hay momento malo, no hay realidad mala, sino una mala capacidad para entender esa realidad, una mala capacidad para aprender de ella, una mala capacidad para manejarla, una mala capacidad para gestionarla y crecer a través de ella. Lo que estamos viviendo, repito, es perfecto. Tu vida, tu instante es perfecto. Y el de esa persona también. Porque nuestra mente, nuestra experiencia, lo que somos, es el que está atrayendo ese instante.
Entonces, ¿qué pasa? Que si no nos gusta es porque no estamos viendo la parte de nosotros que la está trayendo. Entonces, lo único que tenemos que conseguir, como decía al principio, trabajando, desarrollando con técnicas, no es fácil, obviamente, y menos con tanta programación, pero se puede, ¿vale? Lo único que tenemos que conseguir es ver esa parte de nosotros, entender cómo funciona, entender lo que está trayendo. Y en cuanto la modificamos, y esto se ve clarísimo, y yo esto lo llevo viendo mucho tiempo clarísimo, ¿vale? Cuando modificamos ciertas cosas, atraemos una realidad distinta. Entonces, simplemente esto consiste en ir modificándonos o en ir entendiendo conscientemente lo que somos y lo que transmitimos y lo que generamos para ir pudiendo modificar aquello que atraemos. Y repito, siempre lo digo, y nunca hay que pensar en conseguir algo concreto. No, voy a cambiarme para conseguir dinero, no, voy a cambiarme para conseguir pareja, no, voy a cambiarme para conseguir un trabajo tal, no, voy a cambiarme para... No, esto no va así. Eso está hiperprogramado. Como he dicho al principio, no depende de lo que consigues, depende de lo que eres capaz de aprender en cada instante. Hay que ser muy humilde y hay que ser muy... aceptar mucho la realidad. Es decir, si estoy viendo esto, de aquí tengo que aprender. Pues yo me ciño a aprender o me dedico a aprender lo que tengo que aprender ahora. Y esto, en cuanto lo aprenda, me llevará al siguiente nivel, me llevará a la siguiente pantalla, como me gusta decir a mí, ¿vale? Pero cuando lo aprenda. Mientras yo no aprenda lo que tengo que aprender aquí y me crea que esto es mi realidad y ya está, me voy a quedar aquí perpetuado, ¿vale? Entonces, si nuestra realidad y nuestro bucle se repite durante muchos años es porque no estamos viendo la realidad desde el aprendizaje. La estamos viendo desde el colocarse en confort ahí. Y eso no es vivir, eso es sobrevivir. Ahora sí, con esto lo dejo. Espero que os haya servido todo lo que hemos compartido. Y seguiremos, ahora sí, estas semanas iremos un poquito con más frecuencia compartiendo esto, porque he estado con bastante movimiento y me gusta tener mi tiempo, mi espacio y mi todo para poder hacer este tipo de reflexiones. Así que iremos compartiendo un poquito más, pienso. Así que bueno, pues si me queréis acompañar este mes de agosto, que seguramente muchos estáis con más descanso, con más tiempo de vacaciones, pues seguro que lo pasamos genial. Mando un abrazo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, adiós, besis.